Bueno, buenas tardes o buenos días, según a la hora que me escuchéis. Yo soy Nuria Torrey, soy residente de oftalmología de tercer año y he estado rotando en el grupo Admiravisión con expertos de cirugía refractiva durante 2 meses. Y ahora al finalizar, me han pedido que haga un poquito de un resumen de la interpretación de la campimetría visual. Vamos a ver este repaso, ¿vale? Vale, pues empezamos. Esta es vemos un campo visual, es un campo visual bastante aleatorio, al azar. Es uno que conseguí y quise que fuese lo más real posible para irlo interpretando y no interpretar una cosa que sea muy teórico y que después en la práctica diaria no lo veamos, ¿no? Entonces, vamos a mirar primero todos estos parámetros, los parámetros de aquí arriba, que son los parámetros generales, donde básicamente están los datos del paciente y los datos de la prueba. Empezamos con qué es el fondo. El fondo es cómo se realiza la prueba, si se realizan unas condiciones fotópicas o no, y realmente no lo normal es que haya luminosidad en la pantalla del campímetro. Normalmente 31,5 apostilps. Apostilps, vamos a mirar que esto nos va a servir también para entender un poquito más la prueba, cómo se realiza. Los apostilps es una medida de intensidad luminosa, que es lo que va emitiendo el campímetro. El máximo que emite son 10.000 apostilps. Y es muy importante, ya que hablamos de los apostilps, hablar de los decibelios. Los decibelios es una unidad logarítmica y es la unidad de la sensibilidad de la retina. Y está inversamente relacionada, es una relación inversamente proporcional con los apostilps. Es decir, que si hay menos decibelios equivalen a mayor intensidad lumínica, es decir, mayor número de apostilps. Y la máxima sensibilidad normalmente que tienen los pacientes, que suele ser un paciente joven de unos 20-22 años, es de 37 a 38 decibelios y la sensibilidad va decayendo con la edad. Y entonces, esta es la relación que tenemos que tener en cuenta, que 0 decibelios son unos 10.000 apostilps, pero esto solo para los campímetros de Humphrey, que son los más utilizados. Entonces, en cuanto al estímulo, los estímulos que emite el campímetro pueden tener diferentes tamaños. El tamaño más utilizado es el tamaño tipo 3, que son unos 4 milímetros cuadrados, y el 1, el 2 y el 4 prácticamente no se utilizan. A veces sí que se utiliza el tipo 5. El tipo 5 es aquel que sobre todo se utiliza en pacientes que se les ha hecho un campo visual con estímulo tipo 3 y, por ejemplo, si el campo visual está muy afectado y les va a costar realizar la prueba, se puede probar con estímulo tipo 5, que son estímulos más grandes, que los ven más fácilmente y quizás los índices de fiabilidad van a ser mejores y la prueba va a ser más interpretable. El color de los estímulos puede ser o blanco, o rojo o azul. Blanco es lo más normal, el rojo y el azul sobre todo es para ver más patología macular. Y la duración del estímulo suele ser de unos 0,2 segundos, que es menor al tiempo de los movimientos latentes del ojo. Esto es lo que os comentaba de que el estímulo, esto es una campimetría con estímulo tipo 3, ya veis que el campo visual tiene unos índices de fiabilidad más elevados, con muchas pérdidas de fijación. En cambio, si al mismo paciente le hacemos una campimetría con estímulos tipo 5 más grandes, los índices de fiabilidad son mucho mejores. En cuanto a las estrategias, hay diferentes tipos de estrategias para hacer la campimetría y vienen determinados por la manera en cómo se determina el umbral de sensibilidad. El umbral de sensibilidad es aquellos decibelios, vamos a explicarlo. Yo explicaría como que si se envían 100 estímulos a una determinada intensidad lumínica, 50 los ve y 50 no los ve el paciente. Entonces ese es el umbral de sensibilidad y la manera en cómo se determina viene determinada por determinar diferentes tipos de estrategias. Pueden ser las clásicas, que cada vez están más en desuso, son técnicas que requieren más tiempo y ya no se están utilizando tanto, que serían las de umbral completo o el fastback. Las que más se están utilizando hoy en día son las estrategias tipo SITA. La SITA estándar es lo que más se recomienda para el glaucoma, para evaluar la progresión y en pacientes con glaucoma, que son más o menos de unos 5-8 minutitos la prueba. El SITA Fast es más rápido, como indica su nombre, pero tiene más variabilidad. No se recomienda de rutina para pacientes con glaucoma.
Y después está el SWOP, que tuvo su utilidad en su día porque se pensaba que estímulos azules sobre fondo amarillo podían detectar glaucomas más incipientes. Pero al final se ha acabado viendo que esto no es así, con lo cual está bastante en desuso también. En cuanto al diámetro de la pupila también hay que tenerlo en cuenta porque una pupila lo ideal es que tenga 3-4 milímetros. Si la pupila es muy pequeñita, menos de 3 milímetros, puede ser que aparezcan escotomas anulares o depresiones generalizadas del campo visual. En cuanto a la agudeza visual, bueno, muy importante que si el paciente tiene un defecto de refracción corregirlo, si no obviamente pues va a salir un campo peor hecho. Aquí podemos ver el campímetro en el que tiene esta trial lens, aquí podemos poner cualquier lente para ajustar al paciente, sobre todo tener en cuenta pacientes mayores de 40 años que son presbiopes, pues poner una adición adecuada para que vean bien. En cuanto a estos son los patrones del campo visual son las áreas que se estudian de la retina. Pueden ser o el patrón 32, quiere decir que se están estudiando 30 grados de manera temporal, 30 grados de manera nasal y evalúa un total de 76 puntos. Hay una diferencia más o menos de unos 6 grados entre cada punto y fijaos que el triangulito este de aquí, a ver si se me marca, aquí, este triangulito está marcando más o menos la mancha ciega, donde está el nervio óptico, que suele estar entre 13 y 22 grados. El 24,2 es el más utilizado para el glaucoma, para evaluar el glaucoma, donde tenemos 30 grados nasales, llega hasta aquí a la periferia, y en cambio aquí está 24. Por lo tanto, la mancha ciega también cae por aquí y está evaluando 54 puntos de la retina que también están separados 6 grados entre ellos. Y por último, los campos visuales 10,2 son aquellos que estaban evaluando 68 puntos y están evaluando 10 grados nasales y 10 grados temporales, con lo cual la mancha ciega quedaría más o menos por aquí, ya fuera del rango. El objetivo de fijación normalmente es central. ¿Qué quiere decir? Pues que el paciente lo que está viendo, lo que tiene que quedarse mirando para realizar la prueba es este punto de aquí. Aquí sale una lucecita, entonces bueno, aquí tiene que estar mirando todo el rato. En el caso de que haya escotomas por problemas en la mácula, a veces se tiene que utilizar el diamante pequeño. No sé si se acaba de ver bien, pero sería estos 4 puntos de aquí, 1, 2, 3 y 4. Si ya el paciente tiene problemas para ver el diamante pequeño, se puede probar con el diamante grande, que son estos 4 puntos más grandes de aquí. Lo normal es que sea el central. El monitor de fijación, pues este es un parámetro importante. Por ejemplo, en esta prueba, escogida bastante al azar, pues estaba apagado, pero sería importante que siempre estuviese encendido. El monitor de fijación se puede realizar, la fijación se puede medir o dando como estímulos a la mancha ciega de manera aleatoria durante toda la prueba, con lo cual si el paciente está fijando bien, los estímulos a la mancha ciega no debería de verlos. Si los ve es que no está fijando bien y es el parámetro más importante para medir la fijación. También se puede medir con el gaze tracker, pero a veces no acaba de correlacionarse con las pérdidas de fijación. El gaze tracker es medir los movimientos, ir viendo qué movimientos hace la córnea. Esto es un patrón típico de gaze tracker que suele estar abajo del todo del campo visual. Empieza con una mejor, veis que hay menos líneas hacia arriba, en cambio hacia el final va empeorando. Esto es típico pues, de estar cansado, de que cada vez la prueba cuesta más. Toda la parte de arriba, digamos que es el movimiento que hace el ojo. Y estos picos inferiores son incapacidades para medir de la prueba, fallos de seguimiento, sobre todo van a ser parpadeos del paciente o por si hay ptosis, pero claro, sería algo más constante que lo que vemos en el ejemplo, o si hay pupilas irregulares, sobre todo pues los parpadeos. Aquí en medio de todos estos parámetros generales encontramos estos 3 parámetros que son los índices de fiabilidad de la prueba. Son súper importantes para ver si vamos a poder interpretar el campo visual o no correctamente. Si no hay unos buenos parámetros de fiabilidad, no perdamos más el tiempo mirando nada más. Hay que repetir otra vez el campo visual y obtener mejores parámetros de fiabilidad. Lo normal es que esperemos para ser correctamente interpretable, perfectamente, tendría que ser menor al 5%. Pero ya veremos que los límites van variando. Hay algunos autores que tienen límites un poco más anchos, otros que son más estrictos. Ahora hablaremos un poquito más. Empezamos por las pérdidas de fijación. Las pérdidas de fijación, sobre todo, van a determinar que la prueba no sea fiable si son mayores al 20%. Si pasan del 20%, pues mejor repetir el campo visual y saldrían marcados como una XX. Pero tampoco
no va a invalidar la prueba. Ya veremos qué es lo que invalida una prueba. Entonces, en el caso de que se hubiesen mirado las pérdidas de fijación, veríamos que aquí pondrían el número de veces que se ha perdido la fijación, barra, y aquí el número de veces que se ha hecho estímulos de comprobación. Sobre todo, pues lo que comentábamos hacia la mancha ciega. En cuanto a los falsos positivos sí que pueden invalidar un campo visual, ¿vale? Si pasan del 15% ya lo invalidan. Vemos que en este caso está un 14%, estamos ahí en el límite para poder interpretar la prueba. Y entonces, bueno, ¿en qué consisten? Básicamente, digamos que lo clásico que siempre se ha dicho es que son respuestas positivas sin que haya un estímulo. Suelen ser que hay un sonido sin que haya un estímulo visual acompañante. Es típico del paciente ansioso, de un paciente igual que está muy preocupado porque piensa, pues bueno, que se va a quedar ciego, lo que sea, o porque está más nervioso por el motivo que sea, y son los que se llaman los trigger happy. Aunque sí que es verdad que en las estrategias SITA, los falsos negativos y los falsos positivos se determinan de maneras más sofisticadas y se puede determinar más el tiempo de reacción o respuestas imposibles o respuestas improbables. Imposible sería aquella respuesta positiva sin que haya aparecido el estímulo, o respuesta improbable cuando responde tan rápido que es humanamente imposible que él haya visto el estímulo y haya respondido. Bueno, la idea general es esto. Aquí vemos un ejemplo de la Universidad de Iowa, que tenemos un gran número de falsos positivos, 36%. Esto condiciona, bueno, si os fijáis aquí, vemos que son números extremadamente altos, 45 decibelios de umbral de sensibilidad, 42, 38. Hemos dicho que lo normal en paciente joven con una máxima sensibilidad de la retina es 37 o 38 decibelios, con lo cual aquí estamos en unos valores anormalmente altos. Y ya veremos que esto lo que provoca es el white escotoma, que se llama, ¿no? Un escotoma blanco, está demasiado blanco aquí. ¿Esto qué va a provocar? Pues esta poca correlación entre la desviación total, el patrón de probabilidad de desviación total y el patrón de probabilidad de la desviación modelo o el pattern deviation. ¿Por qué? Porque aquí vemos que si estos puntos están, la parte del white escotoma está extremadamente elevada, va a hacer que los puntos comparativamente de al lado sean mucho inferiores. Y entonces da esta imagen de todos los puntos negros, pero que realmente no lo tenemos que ni interpretar. Hay excesivos falsos positivos. Ya nos lo dice aquí la prueba, y también en la prueba de mi campo de glaucoma ya se pone que la sensibilidad es anormalmente alta. Ya lo explicaremos más adelante qué es este concepto. En cuanto a los falsos negativos es una ausencia de respuesta en lugares donde previamente sí que ha presentado una respuesta, es decir, ha visto el estímulo, ha respondido y después se vuelve a emitir un estímulo en el mismo punto de una intensidad más elevada y el paciente no lo ve, con lo cual pues no tiene sentido, lo tendría que haber visto, ¿no? Puede ser o por falta de atención o por cansancio o porque no ha entendido bien la prueba, y aquí sí que los márgenes son, bueno, un poquito más anchos, incluso hasta 33% se puede considerar normal. Y en pacientes que tienen un gran número de falsos negativos, lo que podemos encontrar es el patrón en hoja de trébol, el clover leaf, que es esto de aquí. ¿Y por qué aparece este patrón? Pues porque lo que primero se analiza son los puntos centrales, y aquí el paciente sí que está atento, y como hacia el final de la prueba se van analizando poco a poco más los puntos periféricos, aquí el paciente ya ha perdido la atención y aparece este patrón típico. La duración de la prueba depende de las estrategias, como hemos visto. Y esto del foveal, ¿qué quiere decir? Pues normalmente está apagado, normalmente no se mide, pero en el caso de que estuviese encendido, pues que es una medida, es para determinar medir la fobia, medir la sensibilidad de la retina en la fobia. ¿Qué pasa? Que hay que fijar en otro punto diferente y después hay que volver a refijar y volver al punto central que comentábamos. Si el paciente se queda mirando todo el rato en el punto que se ha mostrado en el campímetro para medir la fobia, todo el campo visual va a quedar más desplazado hacia abajo, que es lo que vemos aquí. En este caso, ha quedado lo que se llama un low hanging blind spot, es decir, una mancha ciega más abajo de lo normal, y aquí, si veis ahí este cruce de la línea media, que no es típico de glaucoma, pero esto es porque realmente el paciente no ha entendido que tiene que volver a refijar al punto central. Y aquí se le explica bien al paciente en las imágenes de abajo y lo hace perfectamente. Bueno, ahora ya vamos a ver los mapas, los diagramas. Este es el diagrama, digamos, el más verdadero, porque es información sin procesar. El diagrama numérico de la sensibilidad. Entonces, aquí lo que está demostrando es el valor
numérico de sensibilidad de la retina medida en decibelios para cada punto. Cuanto más decibelios haya, más sensibilidad habrá en ese punto. Y es el inverso del logaritmo de la intensidad de la luz detectada, es lo que comentábamos antes. Cuanto más apostils, menos decibelios, y cuanto más decibelios, menos apostils, menos intensidad luminosa. Por lo tanto, cifras altas en decibelios son estímulos más tenues a nivel de intensidad lumínica. Entonces aquí lo que vemos a su lado, a la derecha, es el diagrama de grises. Lo que está haciendo es una traducción de estos decibelios a unos colores, a esta rejilla. Pero ¿qué pasa? Esto tiene unas limitaciones, y es que, si os fijáis, aquí en la tabla, de 1 a 5 decibelios es este dibujito, de 6 a 10 es otro, de 11 a 15 es otro, de 16 a 20 es otro. ¿Qué pasa? Que si hay un cambio de 16 a 15 decibelios sí que va a haber un cambio de dibujo, pero si pasan de 20 a 16 decibelios en un mismo punto, entonces ahí no hay cambio de dibujo. Con lo cual va a ser lo mismo, te va a hacer el mismo dibujito, la misma representación en este diagrama de grises, si hay un cambio de 16 a 15 decibelios que si hay un cambio de 20 a 11 decibelios. Con lo cual veréis que tiene sus limitaciones. Esto es lo que el paciente primero ve y más entiende, pero no es lo primero que tiene que ir a mirar a un oftalmólogo. Esto tampoco nos tenemos que fiar tanto del dibujito que hace. Ya veremos cuál es la parte más importante del campo visual y la que más tenemos que interpretar. Entonces, es lo que comentamos, ¿no? Los inconvenientes del cambio de decibelios, y aparte que lo que hace el programa estadístico que tiene el campímetro es que las zonas entre los puntos no medidos, él da una coloración de valor intermedio. Pero ¿qué pasa? Que si hay un cambio muy abrupto, también va a hacer una coloración intermedia, pero que igual en realidad está bien. No tendría que estar con ese color más oscuro, ¿no? Entonces, ahora pasamos ya a lo que es el diagrama numérico de la desviación total. Esta está haciendo una comparación de la sensibilidad del paciente con una base de datos de pacientes sanos para su misma edad. Por lo tanto, lo que comentamos es muy importante que los parámetros, que los datos del paciente estén correctamente puestos en el campímetro. Si nos equivocamos al poner la fecha de nacimiento y sale una edad mucho menor, aquí nos va a salir unos números muy, muy irreales. En realidad va a salir como más negro de lo que tendría que salir. Entonces la diferencia se muestra de forma numérica en este diagrama, lo que quiere decir que 0 decibelios quiere decir que no hay diferencias, que no hay cambios respecto al umbral esperado para un paciente sano de su misma edad. Si los números son negativos, la sensibilidad va a estar disminuida, y si los números son positivos, quiere decir que hay una sensibilidad aumentada. Y nos tenemos que quedar más o menos con este número, que lo normal es que sea de menos a más 4 decibelios. Cambios ya que se van mucho de este menos más 4, quiere decir que es algo más relevante. Esto no es nada más que el diagrama de probabilidad de desviación total. Aquí vemos en la leyenda abajo a la derecha que salen estos cuadraditos. Esta es la probabilidad de que aparezca este cambio en un paciente sano. Pues cuanto más negro, más improbable es que este cambio aparezca en un paciente sano. Más improbable que sea debido al azar. Por lo tanto, más relevancia tiene clínica. Por lo tanto, lo que decíamos, que indica el porcentaje de la población sana que presenta valores como los que tiene el paciente. Es en esta escala de grises, color más oscuro, quiere decir que la probabilidad de encontrar valores en la población sana es más baja. Y lo que pasa, el inconveniente que tiene de mirar solo la desviación total es que puede encubrir defectos localizados. Aquí podemos ver que en este ejemplo es bastante similar el patrón que vemos en uno y en otro, la desviación total o la desviación del modelo, pero ya veremos que a veces no siempre es así, a veces no hay esta correlación. Esto es lo que digamos, son los índices globales, es como un resumen del estado global de la prueba. Ahora nos vamos a focalizar en la desviación media, porque como hemos estado hablando de la desviación total y la desviación media no es nada más que ver la diferencia entre la media aritmética de los valores de la desviación total del paciente y la media de una persona sana de su misma edad. Es decir, que aquí si tenemos un menos 4,71 quiere decir que hay bastante disminución respecto a lo esperado para una misma persona de su misma edad sana, sin glaucoma. Lo normal es que esté entre más o más menos 2 decibelios. Aquí ya hemos visto que este número lo supera negativamente.
Por lo tanto, puede ser o que haya, tenemos que vigilar porque a veces una depresión generalizada del campo puede ser por una catarata y por lo tanto en pacientes con cataratas puede dar un DM muy bajo o que haya un error refractivo que no se ha corregido o incluso defectos localizados del campo visual con un tamaño muy importante o una profundidad importantes. Pero lo que sí es verdad es que el DM se ve poco afectado por defectos localizados, se ve mucho más afectado por defectos, digamos, más generalizados. En cuanto al diagrama numérico de desviación de modelo o el pattern, de patrón, esto viene más del inglés, esto es porque el StatPack, que es el programa estadístico que tiene el campímetro, aplica un análisis matemático de los valores de la desviación total. ¿Y cómo lo va a hacer? Ahora lo miraremos. Pero lo que hace es minimizar el efecto de una depresión generalizada, lo que comentábamos. Si, por ejemplo, el paciente tiene mucha catarata, no vamos a ver si hay un escotoma por un glaucoma, va a quedar como encubierto. Por lo tanto, en pacientes que tienen cataratas o pupilas mióticas o un defecto de refracción o incluso en glaucomas muy avanzados que cuesta ya de interpretar, nos va a ser de mucha ayuda el diagrama numérico de desviación del modelo. Digamos que es el parámetro más importante para analizar en el campo visual, para medir el glaucoma. ¿Y por qué? Bueno, lo que comentábamos, porque manifiesta alteraciones localizadas del campo visual. Al final lo que queremos detectar son escotomas. ¿Y cómo lo realiza? Pues lo que está haciendo es dar al séptimo valor más sensible de la desviación total, le da el valor de 0, con lo cual se hace un cambio. Ahora lo veremos. Y este es la rejilla o el diagrama de probabilidad de desviación del modelo. Lo mismo que pasaba con la desviación total, que tenemos esta leyenda y te dan estos porcentajes. Y este es el ejemplo que os quería mostrar. Este es un paciente que tiene catarata y glaucoma, ¿vale? Con lo cual, el séptimo valor más sensible es este de aquí, el -6. Si al -6 le damos el valor de 0, ¿qué estamos haciendo? Que todo el resto de valores le estamos sumando 6 decibelios. Al sumar 6 decibelios, estos valores que están un poquito bajos, ya son valores más normales, más cercanos a 0, con lo cual ya no salen tan marcados aquí y estamos demostrando este escotoma. Ponemos de manifiesto un defecto localizado del campo visual. Y esto también nos sirve para explicar que cuando hay muchos falsos positivos, lo que comentamos antes del white escotoma, fijaos aquí que son números anormalmente altos, 40 y creo que pone 48, 36, son números muy elevados. Bueno, ya veis que hay un 57% de falsos positivos. Pues aquí el séptimo valor más bueno, más sensible, es más 16 decibelios. Si a este le ponemos el valor de 0, ¿qué está pasando? Que estamos restando 16 decibelios a muchos de los números y van quedando números muy negativos, con lo cual vemos que este punto pues, no sale marcado en negro, pero el resto sale muy negro. Esta poca correlación es que no tenemos que interpretarlo como glaucomatoso. No se puede interpretar un campo visual con 57% de falsos positivos. Vale, ahora en cuanto seguimos con los índices globales, ya que hemos explicado la desviación del modelo, pues esta es la desviación estándar del patrón, el Pattern Standard Deviation. Entonces, es una desviación estándar entre los valores deficitarios alrededor del promedio. Cuesta un poco de entender, pero bueno, básicamente muestra si hay o no diferencias entre los puntos próximos. Por lo tanto, va a manifestar, por ejemplo, si hay cataratas sin que haya glaucoma. Vamos a ver esto de aquí, va a haber una depresión generalizada donde la desviación media va a ser muy negativa, pero el Pattern Standard Deviation va a ser alrededor de 0. ¿Por qué? Porque la pérdida va a ser homogénea, no va a haber mucho cambio entre los puntos vecinos, con lo cual el Pattern Standard Deviation no va a mostrar muchas alteraciones. Pero en cambio, si vemos ya Pattern Standard Deviation que ya se alejan de 0, son defectos localizados. Lo normal es que sea de 0 a 3 decibelios lo que vemos de cambio. Y puede ser que haya valores, si ya se son muy altos, más de 3 decibelios, puede ser ya por defectos profundos y localizados, por escotomas. Y si os fijamos, aquí en los índices globales al lado puede salir una P. Esto sale en el caso de que estos valores sean estadísticamente significativos, es decir, poco probables de que aparezcan en población sana. En cuanto al VFI, esto es un valor más moderno, que lo que sirve es para cuantificar el porcentaje de campo visual residual. Por lo tanto, va a detectar progresión, no sirve para analizarlo así sin más aisladamente. Y el rango es de 0 a 100%. Si sale un VFI del 100%, quiere decir que el campo visual es normal, que queda todo el campo visual sin estar alterado. En cambio, un 0% va a ser un campo ciego, totalmente negro. Está poco influenciado por opacidades de medios, esto es una ventaja, y le da mayor valor a pérdidas centrales que a periféricas.
Y estos de los últimos análisis que se realizan en los campímetros es la prueba del hemicampo de glaucoma, y sirve para detectar glaucomas muy precoces, pero sobre todo glaucomas, porque si el paciente tiene alguna alteración de la retina o neurooftalmológica y hay alteraciones en la parte superior e inferior, hay diferencias, pues va a salir una prueba de hemicampo de glaucoma alterada, pero es que no es interpretable, porque tan solo es interpretable para defectos glaucomatosos. Se basan en estas cinco zonas que están marcadas aquí de colores. Hay 5 zonas en el hemicampo superior y 5 zonas en espejo en el hemicampo inferior. Entonces, son 5 zonas que se comparan entre ellas con la desviación del modelo, y el resultado va a ser, pues tenemos 5 resultados posibles. Puede ser que te salga dentro de los límites normales, es cuando las diferencias no son significativas; fuera de los límites normales, como en el caso que os muestro aquí. Estos son que hay al menos 2 zonas diferentes, alteradas, y que se ve en menos del 1% de los pacientes sanos, con lo cual tienen relevancia. Casos dudosos van a ser en aquellas zonas que sí que hay cambios, pero se ve entre un 1 y un 3% de sanos. Después puede haber reducciones generales de la sensibilidad, pero sin que haya cambios a nivel de la parte superior e inferior, o una sensibilidad anormalmente alta, como lo que veíamos antes en los casos que tienen falsos positivos aumentados. Bueno, ya para lo último que podemos hacer es analizar si hay progresión o no hay progresión en los campos visuales. Podemos hacerlo con el overview, con el resumen general. En van mostrando todos los campos visuales del paciente a nivel cronológico. Ya veis aquí pues que está claramente empeorando del primero al último, pero no está haciendo ningún análisis de los datos. Y podemos ver que el campímetro nos permite hacer, los programas estadísticos que tiene, nos permite hacer más análisis. Podemos hacer un análisis del cambio. En el análisis del cambio vamos a tener el histograma. En el histograma aparecen todos los campos visuales representados con estos diagramas de barras con las cajitas, que ya vemos aquí. Estos son los decibelios, ¿vale? Los decibelios del umbral de sensibilidad, los numeritos de la rejilla que veíamos al principio. Pues aquí podemos ver como cada vez hay una elongación más hacia la parte inferior de la cajita. Eso quiere decir pues que están apareciendo defectos más profundos. Esta es la cajita, lo que muestra es aquí el percentil 15 y aquí el percentil 85, es decir, el 70% de los puntos están incluidos dentro de la caja. Aquí vemos los índices globales evolutivos, es decir, los índices globales con el tiempo. Aquí está la desviación media, que podéis ver pues que en el caso de este paciente, igual que como veis con el histograma, va cada vez empeorando. Y aquí vemos que si estos cambios son estadísticamente significativos o no. Aquí la P es menor de 5 y aquí es menor de 1, aún más significativo. Y este es el Pattern Standard Deviation, que vemos que va disminuyendo, y aquí está como aumentando. Cuando hay esta forma de curva de la pendiente, que la pendiente empieza a subir, aún quiere decir que está peor el campo visual, porque cada vez digamos que hay menos pérdida focal, es decir, que el campo visual puede ser que aún está más empeorado y cada vez se ve menos cambio entre unas zonas y las otras. Por lo tanto, cuidado cuando veamos que esta curva empieza a remontar, es un signo de mala evolución. En cuanto a la fluctuación a corto plazo y el Pattern Standard Deviation corregido, estos son 2 determinaciones que se midían con las estrategias clásicas, tipo la del umbral completo. Ahora ya no se utilizan, con lo cual tampoco quiero entrar mucho, pero vaya, la fluctuación a corto plazo no es más que volver a medir ciertos puntos, se vuelve a enviar el estímulo y entonces se queda anotado. Y se ve si en una misma prueba el paciente para un mismo punto hay mucho cambio de decibelios de una vez respecto a la segunda. Se considera que si hay más de 2 decibelios y medio de cambio, quiere decir que eso igual no se le puede dar mucho valor, aunque a veces en glaucomas, cuando en glaucomas incipientes, se empieza a ver una fluctuación en la prueba, por eso que no es muy útil para determinarlo. Y aquí al final de todo vemos el análisis de regresión lineal. Se hace a partir de la desviación modelo y necesitamos al menos 5 campos visuales. Por lo tanto, este análisis de regresión, este análisis de progresión, no está analizando los cambios evolutivos respecto a la basal de paciente, sino que lo hace todo respecto a lo esperado a un paciente sano de su misma edad, ¿vale? Esto es una de las limitaciones del análisis de cambio. Aquí vemos lo de la pendiente, vemos que está diciendo que es significativo el cambio y que tiene más o menos casi 1 decibelio de pérdida por año, ¿vale? Con un intervalo de confianza. Ya para acabar, el Guided Progression Analysis, el GPA,
Esto es la parte de resumen, lo que más estamos acostumbrados a mirar. Aquí se hace en una página una historia ya de todo el campo visual, toda la evolución. Tenemos los primeros campos visuales, normalmente el primer campo visual no lo entra porque suele estar peor que el siguiente, porque se necesita una curva de aprendizaje, como sabemos, por lo tanto el primero suele descartarse y a partir ya del segundo, el tercero, pues tenemos aquí los primeros campos visuales hechos, con su tono de grises, la desviación del modelo, los índices globales, los falsos negativos, falsos positivos, bueno, toda la información que hemos ido viendo. Aquí estaría el segundo y después ya viene el diagrama del VFI para ver la progresión. Aquí salen todos los exámenes, cada puntito es uno de los exámenes realizados, aquí sale la edad del paciente, por lo tanto la edad que tiene cada paciente, y hay una base de datos de pacientes con glaucomas que tienen un glaucoma estable y entonces se ve cómo tendría que ser el VFI. Hay una pérdida de sensibilidad, hemos dicho, con el tiempo, pero si ya esa pérdida es mayor a lo estadísticamente esperado, pues sale marcado. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la barra del VFI que a los 5 años, que es más o menos a cuánto se puede proyectar con las bases de datos que tiene el campímetro, la proyección se puede hacer más o menos a 5 años, pues vemos que sí que aquí hay una disminución, pero no sale la P. De momento no es estadísticamente significativo. Esa es la tasa de progresión que comentábamos. Y por último será el examen actual, el último examen, donde tenemos tono de grises nuevamente, la desviación del modelo y como mapa nuevo, la desviación respecto a los valores iniciales, respecto a los primeros campos visuales. Aquí vemos el cambio. Y esto es el análisis de progresión, es decir, se muestra con estos triangulitos. Si el triángulo es blanco, quiere decir que es un punto que está significativamente alterado, ¿ves? Una P de menos de 5%, pero que solo se ha visto en el último campo visual, solo se ha visto en uno. En cambio, si el triangulito es mitad blanco y mitad negro, quiere decir que al menos se ha visto en 2 campos consecutivos, con lo cual ya empieza a ser un valor más representativo del cambio de progresión, de progresión del campo visual, porque si es solo un defecto aislado tampoco tenemos que darle mucho valor. Y si ya el triángulo es todo negro, quiere decir que al menos hay 3 campos visuales con el mismo defecto. A veces salen estas crucecitas, que quiere decir fuera de rango. Puede ser que el defecto ya sea de entrada tan profundo que no lo pueda comparar con las bases de datos y sale como fuera de rango, no puede compararlo. Ya por último, si queremos el GPA completo, van a ser muchas páginas. En vez de una, van a ser muchas. La página inicial vamos a tener esto de aquí, donde tenemos pues el primer campo, el siguiente campo, el diagrama del VFI. Aquí podemos ver cómo sale una P menor de 5%. Es estadísticamente significativa esta pérdida. Se ve que la pendiente es muy negativa, que a los 5 años pues se ve una gran pérdida del VFI. Y las siguientes páginas van a ser todos los demás campos, donde van a ir saliendo la desviación de los valores iniciales, en análisis de progresión con los triangulitos que he comentado, y aquí te va poniendo, por ejemplo, aquí pone progresión probable. Te hace su análisis, pero puede ser hasta 14 exámenes realizados. A los 14 ya es el máximo, ya hay suficientes páginas. Y bueno, esto es todo lo que os quería comentar. Espero que os haya ayudado, que haya sido un buen repaso y muchas gracias por vuestra atención.